Bien, iniciando grabación del bloque número 3, del bloque C, de la pregunta del examen parcial de dinámica. Bueno, este problema lo vamos a arrastrar a nuestro OneNote y la pregunta número 3 nos dice lo siguiente. En la figura, la rueda tiene una rapidez, tiene un radio de 8 metros y una rapidez angular de, esto lo vamos a obtener dentro de un rato, y una aceleración angular, ambas en sentido horario. Ok, nos está diciendo que gira en este sentido, V sub omega y alfa sub 2 giran en este sentido. ¿Por qué? Porque nos dicen que gira en sentido horario, ¿sí? Horario. Hay que tener en cuenta esto, horario. Ambas en sentido horario para un valor de beta. Se determine la rapidez angular. Ok, nos están pidiendo 6 ítems, 6 respuestas. Y bien, vamos a colocar los datos como bien hemos estado haciendo en los capítulos anteriores. Vamos a poner que bloque C, primera fila, perdón. Y vamos a tener que este W sub 2 vale 6 radianes sobre segundo. Y esto vale 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Y este beta nos dicen que vale 37 grados. Por tanto, aquí en un apartado vamos a poner datos. Y estos datos nos dan que, pues vamos a poner todo lo que tenemos en mente. O todo lo que hemos puesto. W sub 2, omega sub 2 va a ser 6 radianes sobre segundo. Alfa sub 2 va a ser 4 radianes sobre el segundo al cuadrado. Y beta, que va a ser 37 grados. Ok, eso viene siendo nuestros datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a leer lo que nos piden. El primer ítem nos pide la rapidez del punto A. Rapidez del punto A. Ok, vamos a utilizar nuevamente nuestro recurso, nuestro apoyo de imágenes. Sacamos captura. Nuestra primera captura del día. Ahora lo ubicamos en este apartado. Y bien, vamos a proceder a la resolución. Ítem A. Nos piden la rapidez del punto A. Bien, esta rapidez, yo creo que para poder calcularla vamos a necesitar de bien la velocidad de D o bien la velocidad de D. La velocidad de B o la velocidad de D. Ya que en sí la velocidad de A puede que lo calculemos de uno de los dos. Pero en ese caso nos dan de dato la velocidad angular, que es de 6 radianes sobre segundo. Y nos dan la aceleración angular, que es de 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Pues, si nos damos cuenta, esta velocidad de A no conocemos su dirección. Bien puede ser así, bien puede ser así, bien puede ser así. Así que por el momento yo voy a asumir que la velocidad de A se dirige de esta forma. ¿Sí? Se dirige de esta forma. Velocidad de A. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo la velocidad de D. ¿Por qué la velocidad de D se ve de esa forma? Pues la velocidad de D viene siendo paralela al plano. Y esto generaría lo que se le conoce como la rodadura. Se genera la rodadura. Bien. Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad de A, ¿qué es lo que necesitamos? ¿De quién necesitamos o de quién dependemos? De la velocidad de D. Por tanto, la velocidad de A viene siendo igual a la velocidad de D más la velocidad angular de 2 por el radio. ¿De dónde? De D hacia A. De D hacia A. Entonces, va a ser A sobre D.
Entonces primero vamos a calcular el radio de A sobre D. ¿Y qué más nos faltaría calcular? Pues la velocidad de D. ¿Cómo calculamos la velocidad de D? Pues la velocidad de D se conoce que es de todo este sistema, es de todo esto, porque su radio es de 8 metros, por tanto, su velocidad se debe a la velocidad angular de 2. Velocidad angular de 2 por el radio de 2, y esto va a tener su forma vectorial en ese sentido, ¿sí? Por tanto, la velocidad de D sería igual a 6 radianes sobre segundo por el radio, que es 8 metros. Entonces hacemos la multiplicación y eso nos da 48. 6 por 8, 48. 48 metros sobre segundo. ¿En qué sentido? En I. Velocidad de D nos da 48 metros sobre segundo en I. Listo. Esto de aquí ya lo tenemos, ya lo poseemos. Ahora, el radio. El radio o la distancia, RAD, o de D hacia A. Vamos a hacer nuestro pequeño triangulito. Si este es el punto D y este es el punto A, y vemos que la velocidad se mueve en ese sentido, entonces si nosotros queremos llegar de A hacia D, de D hacia A, perdón, acá tenemos el dato que esto vale 5 metros, 5 metros. Por tanto, yo creo que tiene sentido que nosotros bajemos por acá y luego nos desplacemos de acá. Y como hemos visto anteriormente, trazando nuestro eje de vectores unitarios, esto sería, si esto está bajando, entonces esto sería para abajo y esto sería para la derecha. Como nos damos cuenta, esto es menos y esto es más, según la convención de signos. Y pues hay que hacer el ordenamiento. Si esto es 5 y esto vale 37, ya que beta, este beta sería lo mismo, sería 37 grados. Entonces esto sería 4 metros. Esto sería 3 metros por su descomposición que se hace. Por tanto, entonces esto sería 3i menos 4j. Bien, ahora ya tenemos esto. Tenemos la velocidad y tenemos el radio. Ahora sí podríamos calcular. Vamos a hacer el cálculo. Va a ser velocidad de A. Va a ser igual a velocidad de D. ¿Cuánto es la velocidad de D? La velocidad de D es 48 en sentido positivo, ya que se van a lo largo de este eje en la dirección positiva. Entonces 48 ¿y qué más? El valor de la velocidad angular, ¿la conocemos? Sí, pero nosotros nos damos cuenta de que esto está girando en sentido horario, y cuando es sentido horario es negativo. Por tanto, el valor debería ser aquí menos 6 en el eje K, ¿sí? Porque la velocidad angular, si este es el disco, este es nuestro disco, y si nosotros le trazamos los ejes, X y Z, y ahora le trazamos sus vectores unitarios, y J, K, nosotros vemos que la velocidad se va a lo largo de este eje, la velocidad de D, y vemos que acá hay una velocidad y una aceleración. Por tanto, la aceleración se debe en este eje, y también la velocidad. Y como esto le está correspondiendo velocidad angular de 2 con K, por tanto, tiene sentido de que yo lo ponga en K, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Ahora lo vamos a multiplicar vectorialmente en producto cruz de 3i menos 4j. Bien, recordando también nuestro criterio de IJK, ¿sí? Siempre en el sentido de las manecillas del reloj, nos damos cuenta que K por I, ¿cuánto es K por I? K por I. O más rápido es ver cuál falta. K por I falta el J, no tenemos el JK. Entonces K por I J, ¿ves? Tiene sentido. Entonces, como sigue la convención, entonces sería positivo, pero como aquí nosotros tenemos un menos, sería menos. Sería 48i menos 18j. Ahora, como nosotros vemos, aquí tenemos el K y tenemos el J. Entonces, ¿qué faltaría? Faltaría nuestro I. K por J faltaría nuestro I. Entonces, K por J faltaría el I. Sería negativo. Entonces, menos por menos da más. No, claro, menos por menos da más. Pero tenemos
claro, sería menos por menos, da más, más por menos, da menos. A ver, creo que me estoy confundiendo. Si esto es K por J, menos, claro, sería menos. Menos por menos da más, claro, menos por menos da más por menos, da menos. Entonces sería menos 24. Menos 24J. ¿Sí? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer las respectivas sumas en I y en J. Como vemos que en I, perdón. Verdad. Aquí no es, aquí faltaría el I, perdón. Aquí faltaría nuestro I. Sería nuestro I. Entonces hacemos las sumas. 48 menos 24. Esto nos da 24i. Y nos da menos 18j. Ahora nosotros nos piden la rapidez, me parece. Sí, la rapidez del punto A. Entonces sería 24 al cuadrado más menos 18 al cuadrado. Todo esto elevado a la raíz cuadrada. Y esto nos va a dar... ¿Cuánto nos va a dar? Vamos a sacarlo. 24 al cuadrado más 18 al cuadrado. Nos da 30. ¿30 qué? 30 metros sobre segundo. Bien, esta sería nuestra primera respuesta. Y ahora lo vamos a colocar en este apartado. Sería 30 nada más, ya que las unidades las tenemos... Ay, se me ha desplazado. Ya que las unidades las tenemos acá, entonces sería 30. ¿Sí? Bien, ya tenemos una respuesta. ¿Qué nos piden ahora? Nos piden la velocidad, la rapidez angular de la barra AB. Rapidez angular de la barra AB. Voy a copiar de nuevo este pequeño dibujo, y lo voy a desplazar a ese apartado para poder seguir haciendo la continuación. Pero si nos damos cuenta, hay que ver lo siguiente. Si nosotros vemos que aquí nos dan la velocidad, nos piden la velocidad de AB y también nos están pidiendo la velocidad de B, tiene una relación, y es que estos dos los voy a obtener en una sola fórmula. Y ahora, si nosotros vemos estos dos de abajo, la aceleración de A y la aceleración angular de A, también vemos que las podemos obtener en una sola fórmula. Entonces tiene sentido de que yo pueda trabajar con tres fórmulas y ya finalmente podría obtener otra fórmula. ¿Sí? Y en caso nuestra hipótesis esté incorrecta o esté errónea, pues nosotros lo podemos cambiar. Pero lo más probable es que ocurra esto, o en todo caso, puede ocurrir lo siguiente, de que esto salga con esto. Y pues como sucedió acá, sería independiente, ¿sí? Eso es también otra opción. Así que vamos a probar con esto. Bien, vamos a calcular la velocidad angular, la rapidez angular de B, de la barra B, y la rapidez angular la rapidez del punto B. ¿Sí? Entonces esto sería B y C. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Primero vamos a anotar lo que nos piden. Rapidez angular de AB y la velocidad de B. Nos piden estos dos. Bien, voy a tratar de buscar una fórmula que relacione la velocidad de B. ¿Con qué? Con esto. Con la velocidad angular de AB. Así que esto lo voy a igualar. Tengo la velocidad, me piden la velocidad de B. Nosotros vemos que la velocidad de B se desarrolla a lo largo de este eje. Velocidad de B. Ahora, velocidad de B se apoya de la velocidad de A. Y recordemos que la velocidad de A no salió en forma vectorial, no salió en esta forma. Y esta forma nos va a indicar cuál es el sentido para formar el vector. Por ejemplo, este es el vector de A. Este es el vector de A. Y nos está diciendo que va 24 para la derecha, 24 para la derecha
y menos 18 para abajo. Esto es 24 para la derecha y menos 18 para abajo. Entonces tiene sentido de que yo forme mi vector completando este triangulito de esta forma. Y tiene sentido. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es igual a lo que estoy haciendo acá. Entonces tiene coherencia lo que he asumido. Bien, eso es solo para explicar ello. Entonces la velocidad de B, esto va a ser igual a la velocidad de A, más quién, más la velocidad angular de A hacia B, perdón, de A hacia B. Entonces si es de A hacia B, entonces esta nomenclatura creo que la tendríamos que cambiar o no. O nos piden que nos pidan la velocidad de B, ¿no? Entonces si nos piden la velocidad de B, aquí nosotros no hemos calculado todavía, pero es cuestión de nomenclatura nada más. Así que lo voy a dejar como A y B. Lo voy a dejar como A y B para no complicarme. Por el radio de B hacia A o A hacia B, bueno, da igual. En ese sentido lo vamos a considerar así, para simplificar el cálculo, pero de todas formas lo estamos haciendo para darle forma, nada más. Entonces, ¿tenemos la velocidad de A? Sí, lo tenemos en forma vectorial. Velocidad de A es igual a 24i menos 18j. La velocidad angular es lo que nos piden, eso es lo que nos están pidiendo. Y un producto vectorial por el radio. Me parece que ya no quiere llegar más. A ver, voy a hacer esta traza. Ya está. Y ahora por el radio. ¿Cuánto es el radio de A hacia B? El radio de A hacia B nosotros lo podemos determinar, pero este pequeño dato que nos dan del ángulo lo vamos a tener que utilizar, ya que nos están pidiendo la distancia. Y recuerden que esto de aquí nos lo dan como 25 metros. Está todo chueco, 25 metros. Esto va a 16 metros, pero este 16 metros es de el nivel de referencia, desde el suelo. Pero nosotros no estamos calculando A desde el nivel de referencia, lo estamos calculando desde acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a copiar este pequeño gráfico, este pequeño dibujo, y vamos a hacer la operación geométrica. Vamos a cortar esto. ¿Cómo se corta? Así nomás lo dejamos. Aquí al costado, para poder explicarlo. Si este viene siendo mi radio es de 8 metros. Y esta distancia es de 5 metros. Y aquí tengo un angulito. Creo que podría ser la descomposición. Y este 8 metros, como está a lo largo de todo este eje y viene siendo igual en todas estas reparticiones, el momento en el que sea 90 grados, esto también va a ser 8 metros. Y esa distancia de aquí es lo que yo quiero saber. Por tanto, tiene sentido de que yo haga aquí una descomposición. Si esto es 5 metros, esto de acá, ¿cuánto será? Esto tiene que ser 37 grados. Entonces esto va a ser 5 coseno de 37 grados. Entonces, este es 8, este es 5 coseno de 37. Y tenemos que sacarle su suma, ¿sí? Vamos a hacer, esto va a ser 8 más 5 coseno de 37. Esto me va a dar 11, ya pues hay que dejarlo con 12. Lo vamos a dejar con 12. Pero este 12 es en la dirección hacia abajo. Así que voy a volver a poner mis ejes de vectores unitarios. Este es I, este es J. Y esto está yendo para abajo, entonces sería esto negativo. Esto sería negativo. Ahora, como está yendo para la derecha, entonces esto sería positivo. Por tanto, ya tenemos un orden. ¿Cuánto es la distancia? Pues la distancia en X la podemos calcular mediante ¿qué? Mediante Pitágoras. Vamos a hacer un rico Pitágoras para obtener este resultado. Así que vamos a ir formando nuestro radio. Esto de aquí lo voy a jalar a un cosadito. El radio de B hacia A, o de A hacia B, como quieran llamarle, va a ser en I.
En I va a ser A, pero, aquí estoy cometiendo un error, ya que este no viene siendo el orden. Este viene siendo para la derecha y para arriba. Por tanto, van a ser ambos positivos. ¿Ves? Tengo que estar siempre viendo esto. Esto va a ser más y esto va a ser más. Por tanto, esto sube en X, yo no sé la distancia, XY, más lo que hemos calculado, y esto era 12J. Y ahora, mediante Pitágoras, esto es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, va a ser 25 al cuadrado igual a 12 al cuadrado más X al cuadrado. Esto pasa al otro lado, 25 al cuadrado menos 12 al cuadrado igual a X al cuadrado. Sería 25 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Esto sería su raíz. Y esto de aquí nos debe salir, ¿cuánto? Eso nos debe salir 25 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Esto nos da 21,93. 21,93. Creo que lo podríamos redondear a 22. Lo vamos a redondear a 22. Y esta es la forma de calcularlo. Bien. Esto es todo esto para calcular X. Todo esto para calcular X. Bien. Entonces esto sería ahora, esto tendría la forma de 22i más 12j. ¿Sí? Ahora pues lo vamos a jalar acá arriba. Va a ser 22i más 12j. Bien. Ahora la velocidad de B. Velocidad de B va a ser igual a ¿cuánto? Pues 24i. Esto tendríamos que hacer su multiplicación vectorial. Sería 24i menos 18j más 22ki sería j, como está yendo en el sentido, en este sentidito, y jk, como está siguiendo este orden, está yendo de k por i, entonces su siguiente sería j. Está yendo en el sentido positivo, por tanto sería 22 velocidad angular de AB en ¿qué? ¿En qué? En J, exacto. En J. Y ahora, ¿qué estamos viendo acá? 22, 12 sería K por J, K por J. Vemos que K por J está yendo en sentido contrario, entonces nos daría I en sentido negativo. Tenemos entonces menos 12 velocidad angular de AB en ¿quién? En I, exacto. Y ahora, algunos quizás se habrán dado cuenta de que yo he considerado aquí la velocidad angular en sentido antihorario. Pues esto tiene una explicación de que bien yo puedo asumir que la velocidad angular va en ese sentido, o bien puedo asumir que va en ese sentido. Si el resultado de la velocidad angular me sale negativo, quiere decir que el sentido que yo he asumido es incorrecto. Por tanto, si yo asumí la velocidad angular de AB en ese sentido y el resultado me sale menos 2, quiere decir que la velocidad angular debería ser en este sentido. ¿Sí? Eso es lo que quiere darnos a entender el signo. Yo por eso por el momento estoy asumiendo como positivo. Bien, entonces vamos a hacer las agrupaciones. Esto es 24i menos 12 y este es menos 18 con esto. Entonces va a ser... vemos que no hay nada por operar. Pero hay que recordar que la velocidad de B se desarrolla a lo largo del eje X. Pero en la velocidad de Y, de la velocidad de B, no hay, porque pues vemos que este cosita solo se desplaza a lo largo de este eje, ya que está, por así decirlo, enganchado a esto, y por el eje Y no se puede desplazar por ahí porque no hay movimiento, pues. Por tanto, en Y sería 0. Entonces, cuando tenemos los I's, entonces sería velocidad de B en Y sería igual a ¿quién? A 24i menos 12 de la velocidad angular de B en I, y la velocidad en J sería 0J, porque como demostramos que no hay velocidad en J, entonces esto va a ser menos 18J más 22
de la aceleración de la velocidad angular en J. Pues bien, podemos trabajar con esto, ya que tenemos 0, podemos despejar. Entonces esto sería 18 sobre 22 y esto nos daría el resultado de la velocidad angular. Por tanto, la velocidad angular nos da como resultado 18 sobre 22 nos da 0.818. 0.818 ¿qué? Radianes sobre segundo. Y esto es ya nuestra primera respuesta. Nuestra segunda respuesta. Esto viene siendo una respuesta. Y ahora, como yo mencioné, mi hipótesis era que a partir de la velocidad angular iba a obtener la velocidad de v. O sea, iba a ser como una cadena. Si obtengo esto, me va a dar esto. Entonces, voy acá y veo que puedo reemplazar acá el resultado de la velocidad angular. Entonces, la velocidad de v finalmente me va a dar, despejando todos los i's, quitando i, voy a tener que esto va a ser 24 menos 12 por 0.818. Y esto me va a dar que la velocidad de v es igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 24 menos 12 por 0.818. Y esto me va a dar 14.184. 14.184. Así que voy a poner acá 14.184 metros sobre segundo. Ya tenemos otra respuesta. Pium. ¿Sigue colocado bien? Uy, ¿sigue colocado bien? Sí, aunque aquí podríamos colocar todavía un 1 más. Así que si le colocamos un 1 más, ¿qué nos daría? Lo mismo, 14 puntos y tantos. Así que vamos a ponerlo 0.818 y 14.184. 0.818 está la velocidad angular. 0.818 y 14.184. Estos son los resultados que hemos obtenido. Ah, no, 182. Ay, no me gusta cómo le he puesto. 0.818 y 14.182. Ahora sí. Bien, ahora vamos a calcular las aceleraciones. Por el momento eso es todo el tema de velocidades, tanto angulares como velocidades a lo largo del eje X e Y. Voy a copiar de nuevo este gráfico y ese de aquí lo voy a jalar acá. Aceleración de A. Bien, aceleración de A. Vamos a calcular el ítem C. Este es uno de los ejercicios más largos que ha habido en esta... Bueno, no es largo, sino es... Como pide bastantes cosas, se vuelve larguito, pues, obviamente. Si pide más, se vuelve más largo. Aceleración de A. Nos dicen aceleración de... La magnitud de la aceleración del punto A. Bien. Aceleración del punto A. Ok, esto se puede complicar un poco siempre y cuando no lo sepamos operar. Pero por mientras nos piden de dato esto, la aceleración de A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber, cómo es que yo puedo saber cuál es la aceleración de A? Pues recordamos que nos daban de dato la velocidad angular y también nos daban de dato la aceleración angular. Cada uno con sus respectivos valores. Nos daban que esto iba a 6 radianes sobre segundo, esto iba a 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, así como nosotros hicimos el concepto de rodadura con velocidad de d y habíamos calculado velocidad de d era igual a quién era la velocidad de d, pues nosotros habíamos calculado que era igual a la velocidad angular de 2 por el radio de i, y esto ya nos daba un resultado. Ahora nosotros vamos a aplicar lo mismo. ¿Qué cosa? Vamos a aplicar que para la aceleración de A tenemos la aceleración angular por el radio de I. Y eso es lo que básicamente vamos a hacer, pues. Vamos a operar. La aceleración de A viene siendo igual a ¿qué? 4 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio, que viene siendo 8 metros. Y esto nos va a dar ¿cuánto? Esto nos va a dar 32 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos un dato.
Perdón, esto es la aceleración de D. No es la aceleración de A. Ahí está. Aceleración de D. La aceleración de A viene siendo ¿quién? La aceleración de D. Porque la aceleración de D, ahora esto sería así, la aceleración de D y la aceleración de A. Ojo, esta no es todavía la forma final de la aceleración de A. Esto es solo una suposición. Ya como vimos anteriormente, el sentido de la velocidad, como lo graficamos acá, nos lo dan los vectores. Así que solo estoy asumiendo por el momento. Va a ser a la aceleración de D más ¿quién? Más la aceleración angular de 2, porque 2 es quien está originando que todo este sistema se mueva. ¿Por quién? Por el producto vectorial del radio de A hacia D. Más o menos la velocidad angular al cuadrado por el radio de A hacia D. Ahora vamos a reemplazar, pues. Tenemos todos los datos necesarios. Tenemos los datos. Entonces esto va a ser así. Aceleración de A va a ser igual a la aceleración de D, que es 32. ¿Qué? 32 en el sentido. ¿Qué sentido vamos a considerar la aceleración de D? Pues vamos a considerarla en este sentido. En el eje positivo. Entonces va a ser 32i. Más la aceleración angular, que va a ser 4. ¿4 qué? 4k. 4k. ¿Por quién? Por el radio. El radio nosotros ya lo habíamos calculado anteriormente. Es el mismo radio. Este radio lo tenemos acá, me parece. Aquí está. Aquí tenemos el radio. Por si no se ve, es esto. Este es el radio. Este viene siendo nuestro radio. Entonces lo vamos a copiar. 3i menos 4j. 3i menos 4j. Y ahora esto lo vamos a restar por la velocidad angular. Y la velocidad angular es de 6. 6 radianes sobre segundo al cuadrado. 6 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Por quién? Por el radio, que viene siendo el mismo. Voy a tratar de hacer una pequeña separación para no confundirnos, ¿sí? Bien. En este sentido, vamos a hacer las multiplicaciones y respectivas operaciones. Eso sería 12. 12 que 12k por i sería j, ¿sí? Yo lo voy a volver a poner para que ustedes lo puedan ver. Yo no lo pondría, pero la idea es que se entienda. Entonces vemos que k por i nos da j, sigue el sentido, todo correcto. Ahora es k por j, nos debería de dar i, pero 4 por 4, 16. Nos está dando en el sentido contrario. K por j nos debería de ir. Entonces esto es menos por menos da más. Más por menos da menos. Entonces así nos quedaría por el momento. Bien. K por i, K por j. A ver, creo que cometí un error, me parece. Me parece que cometí un error. Sí, me parece. Verdad. Me estaba olvidando de que esto tiene el signo negativo. Ya que en este sentido sí lo estoy considerando en este de acá, pero no lo estoy considerando acá. Por tanto, esto tendría también que ser negativo. Pues negativo. Y se vendría siendo un negativo. Sí. Negativo, claro, pues k por i de la j nos va a dar en positivo, positivo por menos, da negativo. Aquí es k por j, menos por menos, da más por menos, menos, más por menos, menos. Está bien. Menos ¿quién? Menos 36 por 3. 36 sería 36 por 3. Sería 36 por 3, sería 108 menos 108i. Y esto sería luego
6 al cuadrado por 4. Entonces esto sería 6, 4, 36. 36 por 4 da 144 más 144J. Sí, espero no las haya confundido en esta parte, pero es solo cuestión de operar vectorialmente. Entonces vamos a ordenar. Vamos a tener 32i menos 16i menos 108i. ¿Sí? Y vamos a hacer la suma de estos, de estos. Y en los j tenemos menos 12j más 144j. Recordando que la aceleración de A, la aceleración de A nos va a dar en su forma vectorial. Así que vamos a hacer las sumas. Vamos a 32 menos 16 menos 108. Esto me da menos 92i. La aceleración de A me va a dar menos 92i. Y ahora en J me va a dar menos 12 más 144. Esto me da 132 en sentido positivo. Más 132J. Bien. Ahora si yo le saco su módulo, la aceleración de A sería igual a menos 92 al cuadrado más 132 al cuadrado. Y esto me va a dar que la aceleración de A, ¿cuánto es? Aceleración de A me da 92 al cuadrado. No importa el signo porque de todas formas aquí se va a volver positivo, ¿sí? Eso todos debemos de saber. Esto nos da 160.89, casi prácticamente 160.90, pero vamos a dejarlo así, 8973 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí era, no? 74, ya pues son decimales, ¿no? No afecta demasiado en este sentido. Así que por tanto, ya tenemos la aceleración de A. Esta sería una respuesta. Una respuesta. 160.89. 160.89. Esta es la aceleración de A. 160.89. Ahora, ya teniendo este dato, creo que va a ser conveniente poder calcular, vamos a calcular la aceleración angular de AB y la aceleración de B. ¿Sí? Entonces vamos a copiar este pequeño dibujo, de nuevamente, fuera de todo esto. Y lo voy a jalar acá. Listo. ABC. Y ahora solo nos quedarían estos dos últimos ítems. D y E. Nada más. D y E. Bien. ¿Qué nos piden? Nos piden la aceleración de AB y la aceleración angular de AB y la aceleración de B. Bien, como nosotros vimos, la aceleración de A se desarrolla de esta forma. Nos dan que se desplaza menos 92i y se desplaza hacia arriba 132j. Por tanto, completando este triangulito, tenemos que la aceleración de A se desarrolla de esta forma y da 160.89, bla, 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 bla. Por tanto, tiene sentido de que yo dibuje este vector de la aceleración en este sentido. Y ahora, como a mí me están pidiendo la aceleración de B y la aceleración angular de B, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. La aceleración de B es la que desconozco, pero yo conozco la aceleración de A. Por tanto, la aceleración de B es igual a la aceleración de A más ¿quién? Más la aceleración angular del sistema AB. Como nosotros vimos aquí, hemos asumido un sentido en la barra aquí de rojito. Habíamos asumido esto de acá, de que si iba en un sentido y daba el signo contrario al que hemos asumido, se tomaba el otro. Ya, vamos a hacer lo mismo. En este caso, creo que lo voy a considerar en sentido positivo. Sí, no está de más probarlo de esta forma. Lo tomo en sentido positivo. Ahora, voy a multiplicarlo por ¿quién? Lo voy a multiplicar por el radio de B hacia A o de A hacia B, como hemos acordado anteriormente. Menos ¿quién? Menos la velocidad angular de AB, como lo hemos calculado,
al cuadrado por el producto escalar, el radio de B hacia A. Es cuestión de variación nada más. Bien, entonces esto sería la aceleración de B es igual a la aceleración de A. Ya tenemos sus valores. Nos da menos 92i. Menos 92i más 132j. Más la aceleración angular. Nosotros no lo sabemos. Pero sí sabemos que se desarrolla en el eje K, como ya hemos visto con el tema de los ejes. Y esto se va a multiplicar por el radio. El radio nosotros ya lo hemos obtenido anteriormente. ¿Cómo? Pues, ¿se acuerdan de este cálculo que hicimos de Pitágoras? Ya, es este mismo, porque nosotros estamos desplazándonos igualmente, de este lado, de este lado. Entonces vamos a utilizar este de aquí nuevamente. Recordando, esto sería 22i más 12j. 22i más 12j. Lo vamos a restar por la velocidad angular. ¿Y esto cuánto nos salió? Nos salió 0.818. 0.818. 0.818 al cuadrado. Multiplicado por 22i más 12j. ¿Sí? Bien. Ahora, ese sentido nos salió positivo, entonces está bien. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones. Multiplicaciones de los productos unitarios de los vectores y jk. Vamos a ordenar. Menos 92i más 132j más k por i del j. Entonces esto es 22 aceleración angular de AB en j. Ahora es k por j. K por j está yendo en ese sentido y nos va a dar i menos. Entonces va a ser menos 12 aceleración angular de AB. ¿En qué resultado? En i, exacto. Menos, vamos a hacer las operaciones acá. Esto va a ser 0.818 al cuadrado por 22. Esto me va a dar menos 14.7207. Menos 14.7207 y esto me va a dar menos, ahora esto es con 12, esto me va a dar 8.0294. 8.0294 en J. ¿Sí? Bien, ahora solo vamos a ordenar y ya creo que nos salieron los resultados. Menos 92i. Luego tenemos menos 12 esto, menos 12 esto. Ahora que los j, más 132, más esto y esto. Vamos a ordenar y como nosotros vemos que la aceleración de B se desarrolla a lo largo de este eje, hay una aceleración en B, en el eje X, pero una aceleración de B en el eje Y no hay, no existe. Por tanto, en Y va a ser 0. Según esas consideraciones, vamos a tener que la aceleración en I va a ser 0, multiplicado por 0, va a ser igual a ¿quién? 132J más 22 de la aceleración angular de AB en J y menos 8.0294 en J. Se nos van todos los J se nos van. Y esto sería 0, 132 más 22 aceleración angular de AB menos 8.0294. Este de aquí pasa. Primero vamos a hacer la resta. Va a ser 132 menos 8.0294. Esto nos va a dar. Esto lo pasamos a restar. Sería menos 123.9076. Creo que eso nos dio. 9706 igual a la aceleración angular. Y entonces esto pasa a dividir, sería menos 123.9706 entre 22. Y esto me va a dar menos ¿qué? Menos 5.6363. Aceleración angular me va a dar menos 5.635.
0 radianes sobre segundo al cuadrado. Y este sería uno de los resultados. Y ahora solo sería cuestión de reemplazar en x, de la aceleración de x, la aceleración de x de a, la aceleración a de x, en y, igual a ¿qué? Igual a menos 92 menos 92 en y menos 14.7207 en y menos 12 aceleración angular de AB en y. Nuestros y se nos van. Entonces nos quedaría que la aceleración de en x de a sería menos 92 menos 14.7207 menos 12 por menos 5.6350. Esto nos va a dar igual a ¿cuánto? Vamos a hacer la operación. Menos 92 menos 14.7207 menos 12 multiplicado por menos 5.6350. Eso nos va a dar menos 39.1007. Entonces la aceleración en x, la aceleración de a en x, perdón, nos va a dar menos 39.1007. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y ya tendríamos la última respuesta que nos pediría. Respuesta. La aceleración AB menos 5.6350. Para acordarme, menos 5.6.350. Pero como nos piden la aceleración angular, pues 3.564. Y la aceleración, ¿cuánto nos dio? Menos 39.10. Menos 39.10. Menos 39.1007. ¿Sabes qué? Creo que mejor lo voy a poner aquí con 4 decimales para que el profesor vea y diga, no, que aquí ha faltado algo. No. Con todo decimales hay que ponerlo. 63.50. 63.50. Y la aceleración de A solo nos salió 160.89, ¿no? Ah, no, 89.73. 89.73. Velocidad de B, ¿cuánto nos salió? La velocidad de B nos salió 14.184. ¿Y por qué puse 182? Me parece que he puesto mal yo. He puesto mal yo acá. ¿Ves lo que está pasando? Tengo que corregir también estas cositas. 184. Y si falta, pues le pones 0. 0.818. Esto sí nos salió fijo, creo. 0.818. 1 también nos salió. 0.818. 1. Y pues aquí como no nos salió más, sería 30 nada más. Bien. ¿Por qué el menos? Ah, verdad, aquí me está confundiendo. Aquí no sería con menos. ¿Por qué? Porque solo nos dicen la aceleración, no nos dicen la magnitud o algo relacionado a que no tenga el signo, ¿sí? Ah, la aceleración también. Ah, entonces sí va el signo, perdón. Como en ambos de aquí, en estos dos nos piden la magnitud o sacarle el módulo, entonces se considera su signo. Claro, puede ser un error mío también o un error del docente, pero siempre no está de más preguntar si se debe colocar o no, ¿sí? Bien, eso ha sido todo por el momento del bloque C. Y pues continuaré con las demás soluciones las demás soluciones que faltan. En este caso solo quedaría el bloque D, la última pregunta, que es un poco más ligera. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí.